todo momento. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la linda oportunidad que nos das de reunirnos en este espacio virtual para compartir de tu palabra. Abrimos la Biblia, Señor, y pedimos en este momento que tu palabra sea presentada por la influencia y el poder del Espíritu Santo. En esta serie, avanzando tema tras tema, ya al llegar a este día, increíblemente el día número 13, tú nos das el privilegio de tener vida, de tener salud y una disposición de estudiar la palabra. Habla a nuestro corazón, oh Señor, ilustra nuestra mente, danos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien, familia, ha llegado el momento de estudiar entonces este gran tema que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. Y para hablar de la marca de la bestia o para hablar del sello de Dios, que son dos temas muy importantes, tenemos que representar o recordar que nosotros tenemos una situación, tenemos una circunstancia que la Biblia presenta allí en Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 16 y el versículo 17. ¿Saben que Apocalipsis capítulo 13 es precisamente el capítulo de la profecía que nos ubica exactamente en el tiempo previo a la venida de Jesús? Nosotros hemos venido hablando de que la Biblia es un libro que ha sido revelado, instruido, presentado por la influencia del Espíritu Santo. Dios mismo ha revelado su palabra. Y ayer recordábamos en Isaías 46, 9 y 10 que la característica que hace que Dios sea Dios, único Dios verdadero, es que Dios conoce el fin desde el principio, conoce el futuro, lo ha revelado, lo ha mostrado a sus siervos los profetas. Y además hablamos ayer algo muy importante, y es que además de que Dios conoce el futuro y lo ha revelado a sus siervos los profetas, el mundo no está a la deriva. Dios interviene para lograr aquello que se ha propuesto en la historia de la humanidad. Así que sabemos, tenemos la certeza de que Dios, el Dios que está actuando en la historia de la humanidad, el Dios que está actuando en nuestro tiempo, es el Dios que hará que ese futuro que ha sido anunciado se cumpla. De manera especial, su venida, la salvación para las almas que se pierden, esas personas que se pierden y que ahora aceptan a Jesús. O sea, nosotros que estamos perdidos y aceptamos a Jesús, que seamos salvos. Él trabaja en ello, y además la instauración de un reino eterno que nunca jamás será destruido. Esos planes, esos propósitos de Dios, en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, en la estructura de Dios, Él está trabajando activamente para que tengan un cumplimiento real en nuestro tiempo. Así que abrir la Biblia debe ser la oportunidad de encontrar y conocer esto. Previo al tiempo del fin suceden el registro que está allí en Apocalipsis 13, el versículo 16 y 17. Y dice, podemos leer desde el 15, 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, no dice, sí. Y que ninguno, versículo 17, pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos elementos que aparecen en este versículo 16, versículo 17, están representando un momento muy importante para la historia de la humanidad, al punto que afectará la economía del mundo, afectará las relaciones
entre personas, y también traerá un periodo de imposición, una imposición. Es una revelación que puede sonar algo siniestra, y algunos conspiracionistas han aprovechado de la Biblia, de Dios, la han aprovechado para crear algunas teorías conspirativas. Estas teorías conspirativas van desde la imposición de un chip, un microchip en las personas. Cuando Microsoft creó experimentos de chips en humanos, esos chips en humanos, comenzaron a rodar la noticia de que la marca de la bestia había llegado. De hecho, si nos vamos un poco antes, cuando sale el nacimiento del dinero electrónico, perdón, el dinero plástico, la tarjeta con chip, se dijo, esta tarjeta, en la circulación de la tarjeta de crédito, la tarjeta débito, es la marca de la bestia. Otras personas han creído que la marca de la bestia es una vacuna, es una vacuna. De hecho, han insistido y han promulgado, han escrito libros, han hecho predicaciones, han dicho que la vacuna contra el COVID-19 es la marca de la bestia, que a través de la vacuna se está insertando una marca en las personas para luego retener o gobernar al mundo con este asunto, ¿sí? Además, han hablado o han dicho, han promulgado que la marca de la bestia es, por ejemplo, un tatuaje. Inclusive un líder religioso hace un par de años atrás dijo que para probar que él era Jesucristo, él iba a marcar en la frente y en la mano el número de la bestia a personas que pertenecían a su iglesia y que no les iba a pasar nada, que no iban a ser esclavos de nadie, que no iban a tener que estar en esclavitud. Y desafortunadamente muchas personas se quedaron con el tatuaje porque ese líder Jesucristo en la tierra murió. Un hombre que fue una persona que hizo mucho daño, destruyó muchas vidas, consumía drogas, una persona completamente errada, equivocado y completamente desviado de la realidad. Y desafortunadamente hijo de un cristiano muy reconocido allá en su país. Así que nosotros podemos encontrar que el tema de la marca de la bestia es uno de los temas más sonados en este tiempo. Por ejemplo, las redes 5G y la marca de la bestia. Tú vas a encontrar material sobre esto impresionante. Muchas personas hablan de que el coronavirus, por ejemplo, fue producido por la implantación de redes 5G de telefonía, de comunicación, que no es un virus, ¿sí?, sino que es una implantación a través de las redes 5G, y que por eso en algunos países donde se estaban instalando las redes 5G, las personas que contraen el virus mueren más rápido porque el virus está transmitido por ello. Y tú viste en algún momento que en algunos lugares algunas personas conspiracionistas comenzaron a derribar algunas torres de telecomunicaciones nuevas con la tecnología 5G. Esto parece una locura, y de hecho hasta lo es, ¿sí? Porque la Biblia no es un libro en el que nosotros tengamos que adivinar, ¿sí? Nosotros encontramos en la palabra de Dios elementos claros, distintivos de la profecía, que nos ayudarán a reconocer quién impondrá la marca de la bestia, en qué momento se impone la marca de la bestia, si ya la marca de la bestia está en este tiempo y alguien la puede tener. Pero también nosotros vamos a encontrar cómo es que se da este proceso de imposición de dicha marca, y además, no solo hablaremos de la marca de la bestia en la Biblia, sino que en la Biblia nosotros encontramos el sello de Dios, el sello de Dios. Yo tenía un billete por aquí, bueno, seguro me lo gasté. Cuando yo quiero conocer un billete falso, yo no necesito estudiar los billetes falsos. Para reconocer un billete falso, yo solo necesito conocer algo: los billetes verdaderos. Así que si yo conozco un billete verdadero, será fácil conocer un billete falso. Y esto es muy importante porque así funciona. La marca de la bestia es la imposición de un sello, de una marca distintiva en la conciencia de las personas, que hará que muchos sean sometidos a esclavitud y que sean sometidos a persecución
o a un dominio por parte de un poder. Ya sabemos que la bestia es un poder simplemente. La bestia, estas bestias significan en el Apocalipsis, en Daniel, en la profecía, poderes, reinos, dominios, ¿sí? Pero para estudiar esto vamos a la palabra del Señor. Bien, ven conmigo allí Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a encontrar en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 1, ¿quién impone esa marca o quién? Antes de hablar de quién impone, de cuál es la marca de la bestia, tenemos que hablar de esa bestia que impone la marca y tenemos que hablar algunas cosas que están allí que son muy importantes y tienen que ver precisamente con el sello de Dios y tienen que ver precisamente con esa distinción de autoridad que Dios tiene para su pueblo. Así que básicamente ese será nuestro estudio de esta noche y necesitamos tener en cuenta esto. Pero antes de abrir Apocalipsis 13:1, yo quiero que mires el versículo, capítulo 7 de Apocalipsis y vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3. Mira lo que dice. Dios le da una orden a los ángeles de Dios, a sus ángeles, ¿sí? Dice el versículo 2, leamos desde el 2 por favor. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esto es importante porque, ojo, porque la marca de la bestia es el contraste, es la falsificación del sello del Dios vivo. Encontramos en el Apocalipsis, en el tiempo del fin, 2 marcas distintivas. Encontramos el sello de Dios que se impone ¿dónde? En la frente, que se impone en la frente. Y encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13, ya lo leímos, en el versículo 16, que también hay una marca, ¿cierto?, distintiva de esta bestia, y también se impone esa marca en la mano derecha o en la frente. O, ¿sí? Ahí tenemos estas opciones, o en la frente o en la mano derecha. Así que es interesante que se hable de un sello del Dios vivo y es interesante que se hable de una marca de la bestia. Entonces esto es determinante para entender nosotros la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Ahora, Apocalipsis 13:1 lo miramos allí, vamos allí de una vez, dice el versículo 1. Dice el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el versículo 1, en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. Esta profecía, recuerda que en la profecía encontramos símbolos, ayer lo estudiamos, encontramos la bestia o una bestia que simboliza un poder, una nación, encontramos allí esas cabezas, esos cuernos, los estudiamos ayer también, que simbolizan esos reinos que están dentro de ese imperio naciente, y ayer hablamos de esas 10 tribus bárbaras, etcétera. Y encontramos también que dice el versículo 1, 10 diademas o 10 coronas, que son reyes o representantes que están allí presentes en el desarrollo de esta bestia que está saliendo. ¿De dónde? Dice el versículo 1, ¿de dónde está saliendo? Del mar, la ves subir del mar. Y ayer también hablamos que que el mar, de donde está saliendo esta bestia, son multitudes, naciones, lenguas, pueblos, ¿sí? Así lo presenta la palabra del Señor. Así que nosotros encontramos que esta bestia que aparece en Apocalipsis el capítulo 13 tiene características muy similares a una bestia que nosotros vimos ayer, o a unas bestias que nosotros estudiamos ayer en Daniel el capítulo 7. Así que digamos que no hay otra forma de estudiarlas sino comparar estas características. Porque primero, nosotros tenemos allí en el versículo 1
que esta bestia surge del mar, sale del mar. Pero mira el versículo 2 lo que dice. Lee conmigo el versículo 2. Dice que la bestia que él está observando es semejante a un leopardo. Semejante a un leopardo. Sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Encontramos aquí que esta bestia es interesante. Tiene una mezcla de tres poderes anteriores que están representados en Daniel capítulo 7. El primero de los elementos, ¿sí? Dice allí las cuatro bestias. Nosotros podemos encontrar aquí las cuatro bestias representadas en Daniel capítulo 7 están en esta. O sea que estamos hablando de un poder, de una nación, de un imperio que es diferente a los demás porque tiene una mezcla históricamente hablando de las otras naciones anteriores. Ahí encontramos primero un leopardo que representa a qué imperio, al imperio griego. Tenemos en esta bestia también pies de oso que representan a los medos y a los persas, que fueron los que siguieron a Babilonia, pero no queda ahí, habla de la boca de león, o sea que estamos hablando de que esta bestia también tiene características de Babilonia. Entonces, no es Babilonia, no es Medo-Persia, no es Grecia, ¿sí? No es ninguna de ellas. Y cuando vemos las características donde dice que tiene 10 cuernos y 10 diademas, no hay otra duda. Si vienes conmigo a Daniel capítulo 7, no hay ninguna duda. Estamos hablando de una bestia muy similar a el surgimiento del cuerno pequeño ubicado en Daniel capítulo 7. Mira conmigo allí, Daniel capítulo 7, dice el versículo 7, ¿sí? 7:7, Daniel 7:7, dice que esta bestia que aparece allí, la cuarta, era espantosa, terrible en gran manera, ¿sí? Tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era diferente porque tenía ¿qué? 10 cuernos, tenía 10 cuernos. Así que es interesante que la mezcla de las cuatro bestias anteriores termine allí. Así que estamos hablando en Daniel capítulo 13 de una bestia, de un poder, de un imperio que tiene estas características distintivas. Pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia y pasó Roma. Estamos hablando de una etapa donde ya Roma está dividida en esos 10 imperios bárbaros que están dentro de ella. Así que estamos hablando de la etapa de la historia de la humanidad donde un imperio, después de haber pasado Babilonia, después de haber pasado Medo-Persia, después de haber pasado Grecia, y después, en el tiempo cuando la hegemonía de Roma imperial está en su apogeo, ahora aparece la característica de esta bestia. Eso no nos queda ninguna duda de ello. Ahora, mira lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 13. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. O sea, la cuarta bestia, que bueno, de paso Roma, ese gran dragón que representa a Roma imperial, también detrás de todos estos poderes está el enemigo, pero el dragón, este poder le da la autoridad a esa bestia, a ese imperio que vamos a encontrar nosotros en la historia, que es el sucesor de Roma imperial. El sucesor de Roma imperial. Así que es interesante esto, porque al mirar esto nosotros vamos a encontrar que hay un poder diferente en la época cuando Roma imperial está decayendo para darle paso a un nuevo imperio. Este poder aparece y recibe la influencia, el poder y la autoridad de Roma imperial. Y bueno, nosotros sabemos que cuando Constantino dejó su capital y se mudó, le entregó el reino, le entregó la autoridad completa de su poder, de su autoridad, su ejército, se lo entregó al obispo de Roma, al papado. Así que esto históricamente lo podemos comprobar y podemos comprobar históricamente otros elementos de los que hemos venido hablando. Así que esta misma bestia
de la que estamos hablando en este momento del versículo 2 de Apocalipsis 13 está haciendo referencia a la época de la historia donde el poder papal ha recibido la sucesión imperial, la sucesión de autoridad de la Roma imperial ahora para convertirse en Roma papal. Y en ese periodo de tiempo que está observando allí la historia, la Biblia, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Así que nosotros encontramos aquí que esta bestia tendría una herida mortal, pero que esa herida mortal sería sanada. Y bueno, estudiamos el día de ayer, ¿cierto? Estudiamos el día de ayer que, y si tú no has visto el tema de ayer, te invito a conectarte en el tema de ayer. Están todos grabados ahí en YouTube, en este mismo canal donde te estás conectando en este momento. Puedes encontrar toda la serie, pero encontramos cómo cuando Roma papal fue tomada, ¿cierto?, por el general Berthier, Luis Alexandre Berthier, ¿cierto?, le infligió una herida mortal al papado, le infligió una herida de muerte al arrestar al Papa Pío VI, ¿sí? Y allí en 1798. Así que ahí se pone un fin, ¿cierto? La iglesia, digamos, el imperio papal tuvo que someterse, tuvo que recibir un golpe, una herida por esas condiciones que se le puso al gobierno civil que ellos tenían. Era una autoridad que no tenía control. Ellos habían tomado el poder para imponer de todo. Y el general Luis Alexandre Berthier, ese general francés, lo que hace es poner allí una base, una talanquera, una barrera para que no siguieran ejerciendo esta autoridad para destruir a la gente. Yo tengo que hacer un alto aquí antes de continuar y quiero decir algo. Cada vez que yo mencione al papado o cada vez que yo mencione lo que la profecía indica respecto al papado, yo no estoy hablando de las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. Y quiero ser muy claro con esto. Yo estoy hablando del sistema teológico e históricamente establecido por Roma papal. Y sí, usted puede ser católico, pero yo tengo muchos amigos católicos, curas, monjas, que son aún dentro de mi familia lejana. Tenemos personas que han hecho votos de santidad y tenemos una muy buena amistad. Yo no puedo decir nada contrario. Yo quiero decirte algo. Yo creo que hay personas muy sinceras en las iglesias. Yo creo que esto no se trata de señalar, identificar a alguien, pero sí es necesario conocer, porque la Biblia es muy clara y apenas estamos comenzando en este estudio. La Biblia es muy clara y es necesario entender y reconocer que el papado como sistema teológico establecido desde el principio cumple todas las características de la bestia representada en esta etapa de la humanidad. Y cuando nosotros estudiamos cada una de ellas, no hay duda que hay un solo poder y hay un solo imperio, que es la Roma papal, que recoge todas las características representadas aquí, ¿sí? Porque mira, si nosotros vamos a la Biblia, allí en Apocalipsis 13, por ejemplo, mira allí en el versículo 3, ¿sí?, se habla de que hay una herida mortal que fue sanada. Esto significa, versículo 3, la última parte dice que a pesar de que fue herida de muerte, más adelante se levanta, renace, ¿sí?, retoma el poder, ¿sí? Y nosotros podemos saber, históricamente esto ya sucedió. En 1929, el Vaticano recobra el poder que había sido quitado por el general Berthier. ¿Cuándo? Cuando retoma el estatus de Estado. Ahora el Vaticano pasa a ser un país con el Pacto de Letrán. Históricamente hablando, nosotros lo podemos comprobar. La historia representa y nosotros podremos encontrar cómo se retoma la autoridad. Roma logró, digamos que,
reconquistar gran parte de esa autoridad política. Ese poder papal se amplió, su influencia se hizo grande. De alguna manera es el canciller del mundo, es el poder que tiene influencia en todo el escenario mundial, ¿sí? Además que las grandes riquezas, wow, son impresionantes, el alcance que tienen estas riquezas. Y la Biblia presenta en ese momento que este poder, este pueblo, esta autoridad, no solo iba a ser sanada esa herida mortal, sino que en el tiempo del fin tendría más autoridad por un breve momento de tiempo. Y estamos en esa espera, y hay cosas que han ido dándole autoridad política a ese poder religioso. Pero hay otras características más. Mira lo que dice el versículo 7, por ejemplo. Dice el versículo 7, allí hablando de esa misma bestia, dice que esta bestia, este poder, este imperio, dice, hizo guerra contra los santos y los venció, y tuvo autoridad política, ¿sí? En ese periodo de tiempo cuando hizo guerra, ¿sí? Autoridad política sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esa imposición, esa autoridad política que el poder del papado tuvo, está muy claramente representado en la historia. Pero no solo dice que tuvo una autoridad como tal, sino que dice que en ese periodo se le permitió hacer guerra, una guerra directamente enfocada hacia el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el tiempo profético en el que esa guerra se relacionó o se dio? Bueno, increíblemente, las mismas características de Daniel capítulo 7 de este cuerno pequeño, que ahora está aquí como esta bestia, ¿sí? Son exactamente las mismas. El versículo 5 de Apocalipsis 13 dice que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y estos 42 meses, cuando nosotros miramos en la Biblia, ¿sí? Y nosotros miramos todos los años en el que se dio esa influencia del poder en esos 42 meses que equivalen en la profecía 1260 años, estamos hablando exactamente de la misma profecía de Daniel el capítulo 7, ¿sí? Si nosotros vamos a Daniel el capítulo 7 y miramos las características de ese cuerno pequeño, la Biblia ya nos había hablado de ese poder, y al identificar ese poder, nosotros encontramos aquí en Daniel el capítulo 7, Daniel el capítulo 7, dice la Biblia precisamente, versículo 25, que este cuerno pequeño, esta bestia, este poder, tomaría en sus manos a los santos, ¿sí? Tomaría en sus manos a los santos, hablaría palabras contra el Altísimo. Y el periodo de influencia que tendría esa bestia sería de tiempos y medio tiempo. Y ayer estudiamos que un tiempo en la profecía equivale a un año, lo estudiamos con los versículos bíblicos, y también estudiamos y recordamos, ya esto sí es un tema un poco más histórico, que ese año equivale a 360 días, como se cuenta el periodo de años en la Biblia. Así que si volvemos a Apocalipsis, tenemos el mismo periodo, 42 meses, el periodo exacto de 3 años y medio. Así que estamos hablando del mismo periodo, un periodo durante el cual este imperio, que es de los años 538 hasta que el general Berthier pone ese tate quieto, esa barrera, ¿sí? Exactamente son 1260 años de opresión, de persecución, de destrucción a todos aquellos que intentaron obedecer a Dios. Ahora, ¿quiénes fueron perseguidos por este poder en ese tiempo de la Edad Media, en ese tiempo del oscurantismo? Todo aquel que se atreviera a leer la Biblia. Todo aquel que se atreviera a leer la Biblia. Primero. Segundo, todo aquel que se atreviera a levantarse en contra de las mentiras que se estaban enseñando en ese momento. Eran llamados herejes, había muchas denominaciones de esto, pero también en ese periodo hubo una estrategia para someter al pueblo, y fue sembrar terror, miedo, sembrar maldad en el pueblo, en el mundo. Estoy hablando de la historia. Tú puedes buscar
la Santa Inquisición. Hay películas, hay historias, hay documentales enormes. Podemos hablar de horas y horas de documentales que representan ese periodo de 1260 años en la historia de la humanidad. En este mismo momento, esos 42 meses donde los hijos de Dios fueron perseguidos, masacrados por leer la Biblia, por estudiar, por predicar, por decir cosas que la Biblia enseñaba. No solo estamos hablando de guardar el sábado, de no adorar imágenes, estamos hablando de cosas mucho más sencillas, como por ejemplo aprenderse la Biblia y enseñársela a otros. Era una causal para matar a la gente, para llevarla a la hoguera, o tratar de enseñar, por ejemplo, que en ese momento la iglesia o el poder de ese poder unión iglesia-estado estaba cometiendo errores. Simplemente con decirlo o hacerlo eran promulgados o señalados como herejes. Y es en ese tiempo cuando está terminando ese periodo de tiempo, cuando la herida mortal es propinada, nace un grupo de personas que nosotros en la historia llamamos la luz de la Reforma, y son todos aquellos, inclusive dentro de la misma iglesia, dentro de ese mismo poder papal, seres que se levantan como Calvino, como Lutero, como Wycliffe, como Juan Hus, ¿sí? Y otros reformadores que se levantan para predicar la verdad, ¿sí? Por ejemplo, la justificación por la fe, el bautismo por inmersión, ¿sí? El bautismo por inmersión, para predicar que la inmortalidad del alma, como se enseñó para someter a la gente con la idea del infierno, era una mentira, para promulgar el día santo de reposo y otras cosas más. Personas que se levantaron con la Biblia cuando pudieron acceder a ella, porque en ese periodo de tiempo la Biblia estaba encadenada, nadie podía acceder a ella. Solamente los prelados, los obispos, los grandes generales podían acceder a ella, y se enseñaba la Biblia en un idioma en el que el pueblo no pudiera acceder a ella. Solamente el que leía en público podía acceder a la Biblia, y se leía en latín, ¿cierto? Para que las personas no lo pudieran tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la herida mortal es dada a través de este general Berthier? Lo que sucede es un renacimiento, un momento en el que en la historia el mundo abre sus ojos a la luz. Y en ese periodo de tiempo es donde van a nacer todas las religiones protestantes, ¿sí? Van a nacer todo esto, y es histórico lo que yo estoy hablando. Es un momento donde hay un respiro, y es donde aparecen las imprentas, aquellos que imprimen por primera vez una Biblia y se traducen fragmentos de la Biblia a otros idiomas. Y si tú estudias un poquito más, y lees la historia, vas a ver de manera fascinante cómo en ese periodo de 1260 años hubo pueblos enteros, como por ejemplo los valdenses, y tú puedes leer, bueno, no solamente en suizo, puedes encontrar muchos libros que hablan sobre los valdenses. Hay un libro que me gusta mucho, creo que está dentro de los premios que hemos entregado, se llama El conflicto de los siglos, te lo recomiendo. Si quieres ese libro, con mucho gusto lo podemos hacer llegar. Pero tú puedes leer libros de historia que hablan acerca de los valdenses, que hablan acerca de la representación de estos pueblos. ¿Qué hacían ellos? Se metían en las cuevas para poder estudiar la Biblia y les enseñaban a sus hijos fragmentos completos de la Biblia. Los evangelios, los mandamientos, se los aprendían de memoria en cuevas secretas. Y ellos luego bajaban a las ciudades, a las universidades, o iban a las capitales, y entonces de manera secreta comenzaban a escribir pequeños fragmentos de la Biblia que habían memorizado para repartírselo a las personas, para compartir el evangelio de salvación. Esta fue una época de la que nadie quiere hacer memoria. Pero lo que la Biblia dice en el versículo 3 es que la herida de muerte que fue propinada a esa bestia, así lo dice en Apocalipsis 13:3, será sanada. Por lo tanto, cuando yo miro hacia adelante, la Biblia me dice que este mismo imperio, que este mismo poder político, religioso, va a tener una influencia renovada en el tiempo del fin. Eso es lo que me dice la Escritura. Y para eso podríamos mirar una vez más
del poder religioso que tiene esta autoridad, este imperio. Por si acaso algunos dicen, no, pastor, ahí solo habla de esa bestia, es un poder político, solo es Roma. No, la Biblia dice en el versículo 8 de Apocalipsis 13 que ese poder, que ese imperio, que ese poder distinto a los demás es adorado por todos los habitantes de la tierra. Es adorado, es reverenciado por todos los habitantes de la tierra. Y es impresionante esto porque el trabajo de este poder es hacer que el mundo se someta a su autoridad espiritual. Es una forma de engaño, de sumisión, mostrando una cara distinta. De paso, esta característica de esta bestia que aparece aquí es impresionante cómo se da esto. Pero también otra cosa más que dice la escritura y en el versículo 18 es que esta bestia tiene un número, tiene un nombre y tiene un número. Y se habla de que ese número de la bestia es un número de hombre, 666. Y bueno, yo no quiero ahondar en esto, solamente déjame mencionarte que precisamente y casi de manera muy coincidencial, y tú decidirás si esto es o no coincidencia, el nombre del Papa en latín, Vicarius Filis Dei, Vicarius Filii Dei. Al sumar las letras romanas de ese nombre, al sumar cada una, por ejemplo, Vicarius 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0, nosotros tenemos allí 112. Y al sumar cada una de las letras del nombre en latín del Papa, representante de Dios en la tierra, Vicarius Filis Dei, el número exacto de la suma da 666. Bueno, yo no me quiero meter con eso, eso es un tema más delicado, pero sí te quiero decir algo, mira. Yo te podría dar más pruebas, ¿sí? Más pruebas que la Biblia da, pero quiero entrar un poco más en este tópico. Entonces, ¿cuál es la marca que impone esa bestia? Entonces, ¿cuál es la autoridad de esa bestia? Y también que nosotros podamos entender cuál es el sello de Dios, porque esto aquí está en un momento en el que hay un poder político religioso que ha nacido desde la caída, desde el traspaso de poder del Imperio Romano, Roma imperial a Roma papal, y en el tiempo viene generando una influencia en el tiempo de esa Europa occidental. Inclusive vamos a encontrar aquí en la historia que hay otra bestia que surge, ¿sí? Y esta bestia es un poder más político que se va a aliar en el futuro, en un momento del futuro, con este poder religioso. Pero mira lo que sucede. Nosotros vamos a encontrar aquí en este simbolismo, en este paralelo, ¿sí? Vamos a encontrar ese sentido de la imposición de una adoración, Y por eso dice en el versículo 12 de Apocalipsis, me pasé aquí. Por eso dice en el versículo 16 de Apocalipsis 13, ¿sí? Versículo 16 dice que esa bestia hará que grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, tengan una marca. Así que esta marca que es puesta, esa marca de la bestia, podría ser un chip, podría ser una vacuna, podría ser... O sea, si yo identifico que esta bestia que está allí es un poder, es una influencia, es un imperio, es un sistema de creencias que está inmerso en toda la tierra, a la cual la tierra se ha postrado ante la autoridad de ese sistema teológico, yo entonces no podría identificar la tarjeta de crédito, la vacuna del COVID o cualquiera de estos elementos como la marca de la bestia, porque estamos hablando de que es un sistema político religioso que impone una marca, que impone un sello de autoridad para que la gente se someta a ese sello de autoridad o a su identidad como ese poder político religioso. Entonces, retomemos la idea. Hay una bestia que nace representando a todos los imperios anteriores, o sea, un poder. Este poder tiene, como lo leímos en Apocalipsis 13, 1, 2, 3, 7 y 10.
Este poder tiene una influencia en lo político, en lo militar, ¿sí? Que es lo político, y tiene una influencia en lo religioso. Así que es un poder político, religioso, pero su característica número uno no es política, es religiosa. Quien le da la autoridad política es la alianza que tiene con naciones, pueblos y lenguas. Así lo leímos y así lo dice la Biblia. Entonces encontramos que ese poder, ¿sí?, tuvo una herida mortal, pero antes de ser herido de muerte, persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. Y luego ese poder, entonces tenemos nacimiento del poder, persecución del pueblo de Dios, luego hay una herida mortal en 1798, ¿sí? Y luego de eso dice la Escritura que el poder vuelve a sanarse, ¿sí? Y hablamos de cómo en 1929, en ese pacto de Letrán, ¿cierto?, ese poder otra vez comienza a recuperar su influencia mundial, ¿sí? Haciendo pactos, alianzas, haciendo la paz con las naciones, aliándose con naciones que inclusive no habían permitido esas alianzas, como por ejemplo los Estados Unidos, Rusia, inclusive haciendo acercamientos con otras religiones y tratando de reconquistar a otros que se salieron de esa religión universal. Así que nosotros encontramos que efectivamente, históricamente, ese poder va recuperando, va sanando esa herida, y a través del tiempo esa herida va a lograr que ese poder recupere toda su autoridad. Claro, vamos a hablar de cómo un país en la historia, y eso lo podríamos estudiar en una próxima lección, será el que le dará el toque final al trabajo de ese poder político religioso, ¿sí? Entonces, lo tenemos muy claro. Ahora el punto es, ¿cuál es la marca de esa bestia? ¿Cuál es el sello de su autoridad? Bien, para entender cuál es la marca de la bestia, necesitamos entender cuál es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Así que ven conmigo a la Escritura y vamos a mirar allí en la palabra del Señor cuál es el sello de Dios. Y es importante entender esto porque la Biblia me dice cuál es el sello de Dios. Hay dos cosas aquí importantes. Sello, la palabra sello, que significa estampar con una marca privada. Un sello tiene un nombre, ¿sí? ¿Quién pone ese sello? Ese sello dice, por ejemplo, que es el rey el que pone el sello. Ese sello también tiene una identidad. Ese sello tiene una identidad y es un símbolo, ¿sí? Un símbolo. Ese sello tiene un símbolo. Y ese sello también, de alguna manera, lo que implica es propiedad, ¿sí? Lo que está sellado es propiedad de eso, ¿sí? Una autenticación o cualquier otra cosa. Así que yo quiero decirles que la Biblia dice claramente cuál es el sello de Dios, cuál es el sello de Dios. Pero también la Biblia dice cuál es la marca visible que ese sello deja. Voy a retomar lo que acabo de decir. Tenemos un sello. El sello es la autoridad de Dios puesta sobre alguien, ¿cierto? O sobre la iglesia, no sé. Ese sello es la autoridad de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese sello? Lo vamos a estudiar según la Biblia en unos versículos rápidamente. Pero ahora dijimos que visiblemente, para saber que alguien tiene ese sello, hay una marca que deja ese sello. En otras palabras, si yo tengo un sello en mi mano, y esto es un sello, lo tengo en mi mano, cuando yo voy a imponer el sello se pone allí, ¡pip!, ¿cierto? Y lo pongo ahí encima del sello, y ese sello deja una marca. Y esa marca visible en mi mano, cuando yo la tengo allí, ya no está el sello que está puesto allí. Entonces yo tengo el sello y la marca que ese sello deja. Así que son dos cosas distintas, pero no pueden ser muy separadas, porque ¿cómo es posible que un sello deje una marca distinta? Entonces vamos a estudiar un poco esto. Mira lo que dice la Biblia. Ven conmigo a la palabra del Señor, a Juan el capítulo 6, el versículo 27. La Biblia dice en Juan 6:27 que Jesús tenía de parte del Padre un sello de aprobación, ¿sí? Estaba aprobado. Juan capítulo 6 versículo 27 menciona, dice que él nos dará el Hijo del Hombre, dice, a él señaló el Padre. Este ha sido sellado por el Padre. Este es la persona que ha sido señalada o escogida por el Padre. Así que Jesús
está señalado, está escogido, está sellado por el Padre. Esto no nos dice mucho, pero fíjate lo que el mismo apóstol Pablo hablaría del sello de Dios. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 al 14, mira lo que diría el apóstol Pablo. Efesios, Gálatas, Efesios, pueden buscarlo así para más facilidad, Nuevo Testamento. Efesios, el capítulo 1, los versículos 13 en adelante. Dice que en Cristo, ¿cierto?, nosotros, habiendo recibido la palabra de verdad y el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, que son las garantías de nuestra redención hasta adquirir la gloria que él nos ha dado, ¿sí? Que él nos ha prometido. Así que nosotros encontramos que al escuchar la verdad de Dios, como dice Pablo allí, el evangelio de Dios, esa salvación que viene de Dios, y lo podemos leer una vez más allí, puedes mirarlo, el versículo 13, al escuchar la palabra de verdad, ¿sí? Escuchar la palabra de verdad y recibir el evangelio de salvación y creer en Jesús, ¿sí? Encontramos allí la verdad, que es su palabra, la salvación, que es el evangelio, y la fe, que es la creencia en él. ¿Qué sucede? Somos sellados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo sella, pero también el Espíritu Santo es el sello de Dios. Es el sello de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace cuando sella? ¿Qué dice el versículo 13? Pone la verdad de la palabra en nuestras vidas, ¿sí? Pone la palabra de verdad en nuestras vidas, pone el evangelio de la salvación y la fe, ¿sí? La fe. Estos tres elementos que están allí son prácticamente la base del sellamiento de Dios en la vida de una persona. Hablando no del tiempo del fin, sino en la vida de una persona. Y si tú quieres, podemos leer otro texto que lo ratifica así. Mira lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice que nosotros, habiendo entristecido, ¿sí?, al Espíritu Santo, realmente estamos yéndonos en contra del que nos ha sellado, ¿sí? Del que nos ha sellado. Así que el sello de Dios, que es esa verdad de Dios impuesta en nuestro corazón, la salvación de Dios y la fe en Cristo Jesús, estos elementos claramente son puestos en el corazón de una persona a través de la influencia del Espíritu Santo. El sello de Dios está comprendido en esas verdades que Dios pone en la vida de una persona a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y un texto más, Segunda de Corintios 1, el versículo 22, la palabra del Señor dice allí, Segunda de Corintios 1, 22, dice la palabra del Señor allí que Él nos ha sellado, ¿sí? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que otra vez más ratificamos esto claramente, ¿sí? Sin embargo, Isaías, el capítulo 8, el versículo 16, dice que ese sello, Isaías 8:16, dice que ese sello que Dios pone en nuestros corazones, por el poder del Espíritu Santo, está representado ¿en qué? En su ley, en su testimonio, dice la palabra del Señor. Lo puedes leer conmigo, lo puedes investigar, lo puedes profundizar. Ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos, ¿sí? Así que esa ley, ese testimonio que el Señor sella en nosotros, el Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad. Así que el sello de Dios es un compendio de verdades. Es la verdad de Dios grabada en el corazón de una persona, ¿sí? Cuando una persona recibe la verdad de Dios, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Yo creo que cuando tú y yo aceptamos la palabra de Dios, estudiamos y profundizamos la Biblia, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Al entender la palabra de Dios y aceptarla tal cual como es, yo soy sellado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay un detalle.
Y es que lo que sucede en el tiempo del fin, no es simplemente un sellamiento, sino que se habla de una marca visible. La gente verá una marca y con esa marca visible, ¿sí?, se distinguirá quién puede comprar y quién no puede comprar, quién puede vender y quién no puede vender, quién puede hacer comercio y quién no puede hacer comercio, ¿sí? Ahora te hago una pregunta. Cuando el Espíritu Santo sella tu corazón y tú vas al trabajo a trabajar, ¿podría alguien decirte en la entrada de la puerta, tú no vas a entrar porque tienes el sello de Dios y no tienes el sello de la bestia? ¿Alguien va a identificar claramente esa marca en ti si no hay algo visible? Entonces la pregunta es, ¿qué es la marca de Dios? ¿Es un tatuaje? ¿Es un chip que Dios va a poner en nosotros para identificarnos, para mostrar que somos diferentes a la marca de la bestia o al sello de la bestia? ¿Por qué Apocalipsis 7 dice que hay un sello de Dios, como lo leímos hace un momento? ¿Y cuál es ese sello de Dios? ¿Cuál es esa marca visible del sello de Dios? Ya encontramos en la Biblia que el sello de Dios es un compendio de verdades. Es la verdad de la palabra, la salvación y la fe en Cristo Jesús. De paso, la Biblia lo dice en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón se llenó de ira contra los santos y fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que la característica número 1 del pueblo que es sellado en el tiempo del fin por Dios es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿sí? Eso no tiene duda y tampoco tiene confusión. La Biblia lo dice. Pero ¿cuál es la marca? La Biblia dice, amigo, hermano, que Dios tiene una marca visible para su pueblo en el tiempo del fin. Y yo quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor allí. Vamos a leer un par de versículos porque llegamos a un momento muy importante para identificar esa marca de Dios. Ahora, cuando hablamos nosotros de marca de Dios y sello, marca la bestia y sello de Dios, ¿por qué entrar en esto? Bueno, me acuerdo de Caín, ¿sí? Caín, dice la Biblia, que Caín estaba lleno de orgullo, no quiso rendir adoración a Dios como Dios le había pedido, entonces fue y mató a su hermano Abel, ¿sí? Mató a su hermano Abel. Y la Biblia dice allí en Génesis, el capítulo 5, podemos leer toda la historia, 4, 5, toda la historia, cómo se da esto. Caín no quiere obedecer a Dios como Dios le ha pedido. Él dice, yo te voy a ofrecer, un sacrificio a mi manera. Dios le pide unos corderos, un cordero, ¿sí?, que representaba a Cristo, pero él dice, no, mira, yo te voy a llevar lo mejor de los frutos de la tierra. Y él le lleva lo mejor de los frutos de la tierra. Tal vez esto para él era lo mejor, pero cuando él le ofrece a Dios lo mejor de los frutos de la tierra, realmente está, número 1, negando el sacrificio de Cristo, asumiendo que, digamos, él es más importante, sus obras. Y número 2, está obedeciendo a Dios a su manera. Él dice, no, pues yo lo obedezco como quiera, igual tú me vas a aceptar o no. Y la Biblia dice que Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín, la ofrenda de Caín. Entonces Caín se llenó de rabia con su hermano, con Dios, persistió en la rebelión. Abel trata de interactuar con Caín amablemente, decirle, mira, no, pero cuando ya Abel volvió en sí, ya no había nada que hacer, y cuando Caín reaccionó, ya el hermano estaba muerto ahí en el piso, a sus pies, muerto sangrante. Así que Dios promulga una maldición sobre Caín, y la Biblia dice que Dios le pone una marca para que las generaciones futuras no tomaran venganza, ¿sí?, de este primer homicidio. Así que yo pienso un poquito, digo, bueno, esto es una marca visible, Dios vino y se la puso, una marca para que todas las generaciones vieran esa genealogía. Y Caín huyó, se fue de la tierra, de ese lugar, establece por allá con una hermana y comienza una nueva vida, ¿sí?, huyendo del Señor, pero con esa maldición en su generación, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿cuál es esa marca visible del pueblo de Dios al final? ¿Vendrá Dios a poner una marca en ese sello en la cabeza de la gente? Mira, no, la Biblia dice claramente cuál es esa marca. Y quiero que mires conmigo precisamente cómo la palabra de Dios presenta esa marca. Ven conmigo a la palabra del Señor y miremos
Ezequiel el capítulo 20, Ezequiel el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12. Ezequiel 20, 12. La palabra del Señor allí nos presenta, Ezequiel 20, 12, la palabra del Señor nos presenta allí, dice la palabra del Señor: les di también mis días de reposo, mis sábados, ya hemos estudiado este tema abundantemente. Les di mis días de reposo, mis días de descanso. El séptimo día se los di para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. La señal que Dios da para identificar a su pueblo que está siendo santificado es el día de reposo. Es el día de reposo. ¿Sí? El día de reposo se convierte en la señal que Dios da. Y vamos a leer más versículos, porque de repente tú dirás: pastor, pero ¿cómo así? Ese es un solo versículo del que estamos tomando esto. Ven conmigo a Éxodo, el capítulo 31, el versículo 13. Éxodo, el capítulo 31, el versículo 13. Éxodo 31, 13. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, guardaréis mis días de reposo, porque son una señal entre mí y vosotros para los judíos. ¿Eso dice la Biblia? Por vuestras generaciones, para siempre, ¿sí? Para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. Así que la Biblia dice que Dios ha dado el sábado como una señal, como una señal. Es un sello de Dios que será puesto sobre su pueblo. Es una marca de identidad visible que Dios ha puesto sobre el ser humano, ¿sí? Es la evidencia externa de que yo estoy guardando los 10 mandamientos de Dios. Porque cuando yo me abstengo de trabajar el sábado para respetar a mi Dios, visiblemente todo mundo puede saber en mi trabajo, en mi familia, que yo soy un guardador de los 10 mandamientos. Porque estoy yendo en contra de la corriente del común, de lo que ese sistema ha impuesto en el mundo al intentar cambiar los tiempos y la ley, y yéndome hacia el camino que Dios me ha revelado en su palabra, con el sello del Espíritu Santo en mi mente. Por lo tanto, la palabra del Señor es clara. Y mira lo que dice el mismo capítulo 31 de Éxodo, los versículos 16 y 17. ¿Sí? Por si acaso nos queda alguna duda. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de las generaciones como un pacto mientras ellos vivan. Mientras sean el pueblo judío, mientras sean Israel. No, un pacto perpetuo. ¿Para qué? Versículo 17. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque ¿qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, reposó y descansó. Así que es claro cómo la palabra del Señor dice que el sábado es una señal distintiva de Dios para su pueblo. Y esta señal distintiva de Dios para su pueblo está claramente revelada en la palabra del Señor. Entonces, retomando la idea que estamos estudiando en este momento, teniendo nosotros el sello de Dios, su Espíritu Santo, que nos sella en este tiempo, que escoge a sus hijos, que los llama a estudiar la palabra, a sentir un vivo deseo. Es un despertar que está en el corazón. La persona que está recibiendo el Espíritu Santo no quiere parar de estudiar, ¿sí? Abre la Biblia y quiere más. Es el sello del Espíritu Santo, es un llamado del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que ese sello de Dios en el tiempo del fin, sería entonces simulado, sería entonces presentado
como una falsedad a través de esta bestia, cambiando o intentando cambiar la ley de Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor, si todavía nos queda duda. Hebreos el capítulo 10, el versículo 16. Hebreos el capítulo 10, el versículo 16. Y habla precisamente de cómo es que Dios pone ese sello en el corazón del ser humano, ¿sí? Dice el versículo 16 la palabra del Señor. Haré un pacto. Vamos a ver el versículo 15. Me gusta leer el contexto para que no nos perdamos. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? En sus mentes las escribiré. Así que, ¿dónde es que Dios pone esa ley, ese mandamiento, ese sistema de verdades en nuestra frente, en nuestra mente? Porque nuestros corazones, no, la Biblia cuando habla de corazones en este sentido, no está hablando de este órgano que late. No, está hablando de la mente, de nuestra conciencia. Así que lo que el Espíritu Santo hace al poner el sello de Dios en la frente es grabar en tu conciencia y en la mía la santidad del día de reposo, la santidad de la palabra de Dios, para venir a ella y decir, yo voy a ser fiel para obedecer. Ahora, ¿por qué es en la frente? Porque aquí en nuestra frente, en nuestro cerebro, es donde está el sistema de creencias que nos hacen lo que nosotros somos, ¿sí? Así que el sello de Dios en la frente significa que yo, al tener el Espíritu Santo, me convenzo de la palabra de Dios y de su marca distintiva, de esa señal distintiva que Dios ha dejado, que es la observancia del día de reposo. Ahora, lo que esto significa es que si yo hoy, ¿qué día es hoy? 22 de abril del 2021, jueves 22 de abril de 2021, yo no he aprendido a recibir de la palabra de Dios la obediencia primero que a los hombres, entonces cuando este poder que reciba otra vez el poder que tenía al principio en esos 42 meses, ahora por un tiempo más corto, esa autoridad, y obligue a la gente a recibir una marca diferente a la de Dios, ¿sí? Que es de la bestia propiamente, entonces yo no seré capaz. Cuando yo sea obligado a guardar el día de adoración, porque el día de adoración es el sello, es la marca, ¿sí? Pero está el sello de Dios y está el sello de la bestia. Está el día de Dios y está el día de la bestia. Está el día de Dios y está el día que el papado ha impuesto. Históricamente nosotros hemos estudiado cómo este sistema falso de adoración ha impuesto un día contrario al que la palabra de Dios indica. Y todo aquel que se rinde ante el falso día de adoración está participando involuntaria o voluntariamente de esta marca distintiva que es contraria a la marca de Dios o a la señal que Dios ha dejado para levantar y señalar a sus hijos en el tiempo del fin. Ahora, el asunto es que no solo es en la mente, sino que dice la Biblia en Éxodo 13, el versículo 9, hablando precisamente de esas señales que Dios pone, ¿sí? Y mira lo que dice Éxodo 13, 9, dice algo impresionante, casi que estuviera hablándose para allá, para Apocalipsis, ¿sí? Este te será como una señal. Perdón, yo lo voy a buscar acá bien también para poderlo leer aquí en mi Biblia con ustedes, también que lo están viendo allá, ¿sí? Dice el versículo 9 allí en la palabra del Señor, ¿sí? Te será como una señal, te será como una señal en la mano, como un memorial delante de tus ojos, ¿sí? ¿Por qué? Dice el versículo 9, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová. Así que los ritos, las ceremonias, la palabra, las prácticas de Dios hacia su pueblo, que muchas de ellas fueron abolidas en la cruz, ya lo estudiamos, como los sacrificios, como todo. Dios quería que no solo quedaran en un recuerdo,
que no solo fueran una idea, sino que se llevaran a la acción. La mano simboliza la acción, la acción. Isaías 59, el versículo 6 y el versículo 7, la palabra del Señor nos aclara, nos recuerda cómo la mano es la acción, las obras, las prácticas. Isaías 59, 6 y 7 dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice allí, versículos 6 y 7, dice: sus obras no serán cubiertas, ni de sus obras serán cubiertas, sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Hablando de esta profecía, hablando de esta descripción, las manos obran con iniquidad en este caso, y sus pies corren hacia el mal, ¿sí? Y sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Entonces fíjate, cuando la Biblia habla de un sello, de una marca en la frente y en las manos, estamos hablando de que Dios pone en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra razón, su palabra, sus mandamientos, sus principios, y además nos lleva a actuar, que significa la mano, a actuar, que es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Así que ni la marca de Dios, ¿sí? O el sello de Dios, ni la marca de la bestia, ni el sello de Dios, ni la marca de la bestia son elementos visibles. Son elementos visibles. Ninguno de los dos. Porque la frente representa nuestros pensamientos, ¿cierto? La mano representa nuestras acciones. Así que en la mano y entre los ojos, ¿sí? Son símbolos consistentes en las Escrituras para los pensamientos y las acciones de una persona. En otras palabras, una persona recibe la marca de la bestia en su frente al elegir creer que el domingo es el día santo en lugar del sábado. Y esa marca se hace efectiva cuando esa persona en el futuro, en el momento cuando esa bestia se levante para imponer la adoración de esa marca, ¿sí? La persona elija ser fiel a esa falsa marca, que es un símbolo falso del sello de Dios, ¿sí? Y una persona participa de la marca de la bestia cuando comienza a practicar una falsa adoración. Una falsa adoración que incluye adoración a ídolos, una falsa adoración que incluye echar por tierra la palabra de Dios, que es el sello que Dios pone completo en nuestra mente a través del Espíritu Santo. La certeza de la verdad es el sello de Dios. Pero cuando yo participo de la marca de la bestia, no solo estoy simplemente violando un día, ¿sí? Porque uno diría, bueno, y finalmente, ¿eso de qué vale? ¿Violar o no violar un día? Será la base del conflicto previo a la segunda venida de Jesús. Cuando la bestia, ese poder político, ese poder religioso con influencias políticas en el mundo, imponga la autoridad del día falso de adoración como el día de adoración mundial, día de la familia, día de adoración, día de respeto, estemos seguros que ha llegado el momento de poner a prueba nuestra fe, porque una vez más ese poder impondrá de manera obligatoria, como lo hizo en los 42 meses, en los 1260 años, impondrá de manera obligatoria la observancia de las leyes falsas de Dios, entre comillas, cambiadas por ellos como autoridad religiosa, ¿sí? Y no solo eso, sino que con la influencia de poderes políticos, poderes civiles y militares, hará obedecer, so pena de muerte, esa ley, argumentando que el que no obedece eso está desobedeciendo a Dios. ¿Entiendes la importancia de la verdad de la Biblia? ¿Entiendes la importancia de la palabra de Dios? ¿Entiendes la importancia de conocer con mi mente y de practicar con mi mano derecha? ¿Sí? De hacer en mi práctica lo que Dios me ha dicho. Yo no estoy hablando de un asunto pasajero.
La Biblia no me está hablando aquí de un asunto fácil, así que puedo pasar por encima. Mira, no se trata ni siquiera de no comprar el día sábado, de reunirme con mi familia en la casa. Se trata de una convicción en mi mente de que a través del día sábado, en la práctica de adoración con Dios, Dios viene a estar conmigo en ese templo en el tiempo donde yo lo reconozco como el Creador. Es que el día sábado, Éxodo 20, el versículo 8 al 11, dice que el Señor dio el sábado como el día de reposo para santificarlo. Y nos dice, trabaja 6 días y haz toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Y da la razón por la que hay que adorarlo. Porque Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y reposó el séptimo día y lo declaró santo. Jesucristo diría, el sábado ha sido hecho por causa del hombre. Inclusive ha dicho él, yo soy el Señor del sábado. Y lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Así que esto no se trata solo de estar en una religión o no. Se trata de la marca distintiva que hará que en el tiempo del fin yo pertenezca a Dios con su sello santo o sea un seguidor fiel de la bestia. Esto significa que si por desconocimiento yo nunca había escuchado esto, no había entendido esto, el Espíritu Santo hoy ha venido a hablarme al corazón para decirme que yo puedo también, por la experiencia del Espíritu Santo, ser sellado con su poder para comprender las Escrituras, para conocer las Escrituras, pero no solo en mi mente, sino en mi mano, para poder obedecer con una conciencia limpia lo que Dios me ha dicho que pueda obedecer por la gracia de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre por eso. Hoy yo le digo, Señor, acepto. Señor, acepto. Señor, yo acepto tu gracia. Señor, yo acepto tu palabra. Señor, yo acepto tu verdad. Señor, yo acepto todo aquello que tú me has dado, Señor. Yo acepto lo que tú dices en tu palabra. Por esa razón en este momento, bueno, podría leer más textos, pero quiero decirte algo, lo más importante. El día de hoy yo quisiera decirte, Dios te está llamando a recibir el sello de Dios, el Espíritu Santo, que es el único que nos guía a toda verdad, El Espíritu Santo, que es el único que abre nuestro entendimiento para comprender la Biblia. ¿Aceptas tú? Le dices, Señor, hoy acepto tu día santo, acepto tu santidad, acepto que soy un pecador, que necesito de tu gracia, acepto a Jesucristo como mi Salvador, acepto que necesito ser obediente, acepto, Señor, que la profecía indica que este poder religioso con una gran influencia en el mundo ha tergiversado tu palabra. Mira, yo no quiero hablar aquí de ningún católico, yo no vine aquí a hablar del Papa, a hablar de nadie, ¿sí? Pero la Biblia no me deja presentar otra cosa que la verdad. La Biblia me dice que en el tiempo del fin, y ese tiempo está llegando y ha llegado, será impuesta una falsa adoración en el día falso de la adoración al sol, que se le transfirió a la adoración a Dios. La Biblia no tiene ni un solo argumento del cambio de la autoridad del día santo de Dios al día domingo, a la adoración falsa. No hay. Por eso hoy yo necesito aceptar y decirle, Señor, yo acepto. Quiero ser bautizado, Señor. Quiero estudiar tu palabra. Quiero recibir el sello del Espíritu Santo. Quiero avanzar, quiero conocer, quiero rendirme a tus pies. Y hoy esa debe ser tu decisión firme delante del Señor. Gracias por tomar esa decisión y yo quiero orar por cada uno de los que hoy ha tomado esa decisión para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos, que traspasa nuestra conciencia para cortar, para rehacer, para comenzar otra vez. Como una vasija de barro hoy nos has tirado al piso y ahora nos levantas para volvernos a hacer, para darnos la oportunidad de ser nuevas criaturas, hijos tuyos reconstruidos en la verdad de tu palabra. Esta serie ha sido poderosa.
Algunos de nosotros hemos sido distraídos por tonterías, creyendo que la vacuna es la marca de la bestia, que un chip, ¿Cuántas personas han predicho la marca de la bestia y todas esas predicciones quedaron en el pasado? Pero no hay que adivinar, tu palabra es clara y el tiempo ha llegado y el tiempo es cuando Satanás querrá imponer una falsa adoración. Este mensaje de hoy que pueda llegar a corazones muy lejos y escucharse muy cerca, para que cada persona que está aquí representada, compartiendo este espacio, pueda recibir tu palabra, tu adoración y seamos llamados a exaltar, a levantar tu sello santo, que es el Espíritu Santo que nos sella su ley, sus mandamientos, su verdad, y que esa marca visible en nosotros lo sea el día de reposo como verdaderos adoradores de tu palabra. Señor, la Biblia dice que la bestia se habrá hecho adorar por muchas otras mujeres, iglesias o rameras, como lo menciona la Biblia. Es muy triste. Y si yo estoy ahí, Señor, si yo he sido un falso adorador, si he rendido homenaje a ese poder religioso que el enemigo levanta en este tiempo, perdóname. Hoy te pido perdón. Si lo he hecho sin intención, perdóname. Si lo hice con intención, como Pablo, que perseguía al pueblo de Dios sin saberlo, gracias porque Jesucristo nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Afirma nuestra decisión y que hoy podamos tomar la decisión de ser tus hijos sin titubear para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga en esta noche, mi amigo.